Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio del catecismo. Este estudio, como ustedes ven, a veces se ve interrumpido por algunas clases temáticas. De hecho, vamos a preparar con el pastor Luke una clase de escuela dominical sobre el pacto de membresía. Pero vamos a procurar continuar con el catecismo en algunos momentos. Todavía tenemos unas cuantas preguntas para terminarlo y esperamos que sea de gran bendición. Estamos en la pregunta número 90 y cuando aparece en pantalla la vamos a leer todos juntos, pregunta y también la respuesta. ¿Qué exige Dios de nosotros para que podamos escapar de su ira y maldición que nos corresponde por el pecado? Para que escapemos de la ira y la maldición de Dios que nos corresponde por el pecado, Dios exige de nosotros fe en Jesucristo y arrepentimiento para vida, con el uso diligente de todos los medios externos por los cuales Cristo nos comunica, es decir, nos imparte los beneficios de la redención. Amén. Muy bien. Todas estas preguntas del catecismo nos ayudan mucho a reflexionar sobre las verdades escriturales. Y la primera subpregunta que tenemos es la siguiente: ¿es la salvación de la ira una gran salvación? Por supuesto que sí. Yo estaba viendo un pequeño video del pastor, del predicador Paul Washer, y él comenta que estaba predicando en una universidad secular y un estudiante se para y le dice: usted está diciendo de que una sola persona muriendo por unas pocas horas en una cruz va a pagar el castigo de millones de personas por toda la eternidad. Y entonces el estudiante lo hacía con un tono un tanto irónico y provocador, pero Paul Washer, de una manera muy emocional, él empieza a hablar del valor de Cristo y dice que si pusiéramos en una balanza todas las cosas valiosas que hay en este mundo, las montañas, los ríos, los arroyos, las estrellas, los planetas, todas las cosas maravillosas, todas las criaturas hermosas, todo lo que trae alegría, todo grado de belleza, todo lo valioso lo pusiéramos en una balanza de un lado y del otro lado pusiéramos a Cristo, Cristo pesa más y vale más que todo. Muy, muy bueno esa reflexión que de alguna manera nos hace pensar cuán grande es la salvación que hemos recibido. Cuán grande es escapar de la ira de Dios. Por eso podemos alegrarnos y gozarnos. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Considera usted, mi hermano, mi hermana, que la salvación es grande? Es algo maravilloso pensar de que hemos sido librados de una eternidad de tormento en el infierno. Alguien dijo: si tan solo por un segundo estuviéramos en el infierno y volviéramos a la realidad, nuestra vida sería completamente diferente. Bueno, tenemos que creerlos por la fe. Los tormentos del infierno son terribles, pero la gracia de Dios es tan maravillosa. Y la tenemos en Cristo Jesús para gozarnos y alegrarnos, porque es su regalo para con los suyos. Dice: ¿y es una salvación necesaria? Sí, es necesaria. Mateo 8:25, Señor, sálvanos que perecemos. Estaban los discípulos en la barca con el Señor, mientras había vientos y tormenta, pero el Señor dormía. Los discípulos, aterrorizados por el inminente peligro: Señor, sálvanos que perecemos. Te necesitamos, Señor. Ese es el clamor del pecador que busca a Cristo
y su salvación. Por tanto, ¿se debería preguntar por la salvación? La idea de esta pregunta es si las personas deberían buscar la salvación, deberían tener iniciativa hacia la salvación, aunque sabemos que el hombre natural no busca a Dios, pero sin embargo somos incentivados por Dios en su palabra a que el pecador le busque. Y el pasaje que aparece aquí, Isaías 21:12, dice, si queréis preguntar, preguntad, volved, venid. Venid. Es una profecía sobre Duma, sobre una tierra, y realmente es un pasaje un tanto intrincado, pero lo que hacen las personas es ir a un guarda y preguntarle al guarda sobre lo que iba a venir, ¿verdad? Y el guarda le responde, viene la mañana y luego viene la noche, pero si quieren preguntar, vengan y pregunten. Y la idea es, viene la mañana, o sea, viene la esperanza, viene la alegría, viene el gozo, viene la salvación, o viene la noche. Vengan y pregunten. Yo creo que el escritor de este catecismo toma ese pasaje como una ilustración para aplicarlo a la vida del pecador y animarlo a tener una búsqueda intencional de la salvación. Porque no se puede decir a alguien, bueno, Dios no te ha salvado, la gracia no te ha salvado, no hay nada que tenés que hacer. No, el mensaje es, busca a Dios, arrepiéntete. Pero el pecador puede decir, pero yo no puedo buscar a Dios porque soy incrédulo y nadie busca a Dios. Y es como utilizar a veces la Escritura para justificarse en su condición de enemigo de Dios y de alguien que no quiere la salvación. Sin embargo, siempre encontramos esta tensión en la Escritura. Dios manda al pecador a arrepentirse, pero el arrepentimiento es una gracia. Dios manda al pecador a que tenga fe en Cristo, pero la fe es una gracia. Entonces, Jesús le dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que es para vida eterna. Ahora alguien puede decir, pero entonces puedo trabajar por mi salvación, y en un sentido no, la salvación es una gracia, pero sin embargo Dios llama a los hombres a que busquen a Dios, buscad a Dios mientras puede ser hallado. De hecho aparece este versículo para aquí. Entonces, ¿debe preguntar usted por la salvación? Sí, siga buscando, siga preguntando. ¿Es la fe un requisito de nuestro Señor Jesucristo? ¿Es la fe, en nuestro Señor Jesucristo un requisito para la salvación? Sí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Recuerdan la situación del carcelero de Filipo? ¿Qué haré? Ya no tenía esperanza, se iba a matar, y el apóstol le predica el evangelio. Cree y serás salvo. Este es el mensaje de la gracia. Cree y serás salvo. ¿Nadie más será salvado sino solamente aquellos que creen? No. O sea, la respuesta es que efectivamente nadie más será salvado, porque el texto dice, Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, que la salvación es exclusiva para los creyentes. Los incrédulos no tienen salvación. De hecho, en la lista de pecados de aquellas personas que estarán en la condenación aparece la incredulidad junto con otros pecados. Entonces, debemos considerar lo grave de la incredulidad. ¿Y serán salvos todos los que creen? Sí, no es solo el hecho de creer en Dios como que existe Dios, sino un creer, una fe salvífica. Todos los que tienen fe verdadera en Jesucristo, como aquel que murió y resucitó para la redención, tienen esperanza. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Juan 11:26. ¿Tienes tú esa esperanza? Puedes decir en tu corazón y con una limpia conciencia, creo en Jesucristo como mi Salvador. ¿Es el arrepentimiento también necesario para la salvación?
sí. Noten este importante texto de Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento es un mandato de Dios. Todos debemos arrepentirnos. Recordemos que la fe verdadera va acompañada de un arrepentimiento verdadero. No puede alguien decir, así yo tengo fe en Cristo y quiero seguirle, si no hay un arrepentimiento verdadero por sus pecados. ¿Y perecerán todos los que no se arrepienten y no creen? Sí. El texto que aquí aparece, debemos entenderlo en su contexto, que es cuando algunos le preguntaron a Jesús acerca de un grupo, unos galileos que habían sido martirizados. Entonces Jesús le pregunta si creen que ellos creían que eran más pecadores que otros, pero Jesús dice, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Eso es algo suele pasar en la sociedad cuando alguien tiene algún sufrimiento o alguna catástrofe, algo, uno piensa, bueno, algo habrá hecho, ¿verdad? Como pensando que es el juicio de Dios. Pero Jesús aquí lo baja y lo aplica la misma regla a todas las personas y dice, si no hay un arrepentimiento genuino, todos perecerán igualmente. No significa igualmente en cuanto a el estilo o tipo de muerte que hay en la muerte física, sino al castigo eterno. ¿Predicó Cristo sobre la necesidad de fe y el arrepentimiento? Sí, arrepentíos y creed el Evangelio. Marcos 1:15. Este es el mensaje que predicó Cristo, que predicaron los apóstoles, que predicó la iglesia por miles de años y sigue sonando hoy en los púlpitos de las iglesias sanas y verdaderas para que los pecadores vengan a la salvación. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Hicieron los apóstoles lo mismo? Sí, dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, qué importante es que tengamos una teología sana y que podamos estar con una conciencia tranquila de que predicamos la doctrina de los apóstoles sobre la cual la iglesia está siendo edificada. Qué importante es que podamos conocer la historia de la iglesia en el paso del tiempo, los errores y desviaciones que han habido, pero cómo el Señor en su misericordia hizo que muchas veces se encarrilara nuevamente en la verdad de la palabra. Qué gozo es saber de que ha habido un tiempo de reforma en el paso del tiempo y la iglesia revalorizó la importancia de las Escrituras y el mensaje de la verdad. Gracias a Dios por eso, hoy podemos gozarnos en que hay iglesias sanas en cuanto a doctrina y debemos seguir luchando por el Evangelio verdadero. Como leíamos en el mensaje de memorización, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Pero ¿está en nuestro propio poder hacer estas dos cosas? Está hablando acerca del arrepentimiento y la fe. Y dice Juan 15:5, porque separados de mí nada podéis hacer. Tanto la fe como el arrepentimiento son dones de Dios y son dados por gracia. ¿Nos exige Dios el uso de medios? Y la respuesta es sí. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
Creo que es muy importante, hermanos, esto. No solo que lo aprendamos, usted quizás lo está escuchando y dice, bueno, ya son cosas que ya sé, pero recuerde que usted no solamente es enseñado o instruido acerca de las verdades bíblicas que usted ya aprendió como una forma de repaso, sino que usted está también entrenándose para compartir el evangelio con otros. ¿Qué hace usted entonces cuando alguien le dice, yo no tengo arrepentimiento y no tengo fe? Y usted nota que en la actitud hay una despreocupación acerca de la condición espiritual. Es como que encuentra en la gracia de Dios una excusa para decir que no tiene que hacer nada, ¿verdad? Es como decir, si la salvación es por gracia y yo no tengo que hacer nada, pero no soy salvo, entonces no es culpa mía. Casi que terminan indirectamente culpando a Dios. Bueno, vean qué importante esto. Dios exige el uso de medios. Es decir, que si alguien no tiene la salvación y se da cuenta de esa condición en la que está, no puede justificarse en que la soberanía de Dios aún no le salva. No, tiene que usar los medios por los cuales Dios va a conceder esa gracia, especialmente la palabra. Por eso llamamos y animamos a las personas a exponerse a la palabra predicada. Por eso invitamos a las personas a venir a la iglesia para que escuchen la palabra de Dios. No creemos nosotros que la palabra de Dios es viva y eficaz y que Dios por su palabra puede despertar a los que están dormidos espiritualmente o muertos y traerlos a la vida. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Usamos ese versículo muchas veces acerca de el ocuparnos en la santificación, ¿verdad? En una salvación que ya tenemos, pero también es importante hacer consciente a las personas de exponerse a los medios por los cuales Dios obra. Aquel que dice, yo no tengo arrepentimiento y no tengo fe y quisiera que Dios me salve, pero Dios no me lo da. Uno debería decirle, ¿usted lee la Biblia? ¿Usted va a la iglesia? ¿Usted se expone a la palabra predicada? Porque si no, entonces simplemente está rechazando todos los medios por los que Dios obra. ¿Y deberíamos ser diligentes en el uso de esos medios? Sí. Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay que perseverar en la búsqueda de Dios. Estas son palabras de ánimo para aquellos que están en ese, dice Spurgeon, proceso de salvación. De algún modo están inquietados. De algún modo sus conciencias ya no están tan tranquilas con el pecado. No pueden decir que tienen arrepentimiento y que tienen fe, pero tampoco pueden decir que están completamente ausentes de ellas. Entonces, persevere en buscar de Dios. Para algunas personas, la salvación o la conversión es algo muy drástico, muy instantáneo, casi que como la experiencia del apóstol Pablo, ¿verdad? De caerse al suelo y cambiar de un momento. Pero para otros es un proceso y una lucha bastante larga y hasta incómoda y tediosa, un proceso hasta de depresión, de desgaste emocional y intelectual, porque están allí debatiéndose en su mente y pensando y razonando. Ustedes recuerdan en la conversión de Lutero, el tema era la justicia de Dios y eso lo tenía atormentado. Y mientras él practicaba por un lado el ascetismo, es decir, se castigaba a sí mismo como para querer agradar a Dios, o sea, lo estaba intentando por obras. Por otro lado, estaba viendo que no lo podía lograr y que necesitaba de la justicia de Dios. Entonces, podemos animar a las personas a que perseveren en esa búsqueda del reino de Dios. El Señor a algunos le dijo, no estás muy lejos del reino. ¿Qué quiere decir? Que hay un acercamiento, no significa que eso que haya algún mérito en el hombre, pero en la gracia de Dios, el Señor arrastra a las personas a la salvación y puede ser que alguno de ustedes esté en ese proceso. Especialmente aquellos que quizás tienen un conocimiento de Dios desde temprana edad,
o van siendo expuestos constantemente a la palabra día tras día o domingo tras domingo. Puede ser que pasen por ese proceso y quiera Dios entonces traerlos a la fe. Dice, entonces, ¿está Dios obligado a respaldar nuestros esfuerzos? Y esa es la otra parte importante, porque alguien puede decir, yo voy a la iglesia todos los domingos y yo leo la Biblia, entonces Dios me tiene que salvar. No, no puede usted exigirle nada a Dios, si no está comprendiendo el centro del corazón del mensaje, que es gracia. Y si es gracia, no lo puede exigir, no se exige la gracia. Dice así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si es misericordia, usted tiene que clamar por ella, pero no considerarla una obligación de Dios, como algunos que intelectualmente quieren hacer pensar eso cuando en su teología equivocada, ¿verdad? Dicen, no, Dios no puede mandar a alguien al infierno porque Dios es amor. Usted no está entendiendo correctamente lo que significa la santidad de Dios, la justicia de Dios, ni aún el amor de Dios. Entonces, las personas tienen que entender que la misericordia y la gracia no puede ser exigida. Sin embargo, no cansarse de buscarla y de esperar en Dios. En última instancia, nada que el hombre haga puede cambiar los designios divinos. Pero algo que demuestra la fe verdadera de los elegidos es esto: aunque el proceso sea largo, no se cansarán de buscar y esperar en Dios. Pero si la gracia los estimula, los coronará de éxito. Es decir, aquellos que están en ese proceso de salvación, aunque todavía no tienen seguridad, sin embargo, es como que siguen buscando y siguen intentando y siguen abriendo su Biblia y siguen orando, y aunque tropiezan y de repente se ven una vez más en la oscuridad y en el mundo, pero siguen buscando de Dios. Pero aquí hay ánimo para aquellos que van a tener éxito. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. No deje de buscar a Dios. Sí, es cierto, el hombre en su estado natural no busca a Dios, pero busque a Dios. Y si usted busca a Dios, se va a dar cuenta de que es Dios obrando en usted por su gracia para que lo haga. Más allá de todas nuestras faltas y debilidades, el aferrarse a la esperanza de la vida eterna lleva a las personas a buscar a Dios. Y cuando alguien busca a Dios, hay esperanza de salvación. Hay que buscarle temprano. Y esto no es que se levante en la madrugada, aunque no estaría mal que lo haga, porque Dios le dio una noche más, un día más en el que respira su aire, en el que vive en su tierra, y un día, una oportunidad más para ir a Cristo, su Salvador. Pero esto significa que hay que buscarle cuanto antes, con cierta urgencia. Si usted es un niño, busque a Dios. Si es un joven, busque a Dios. Si ya no es ni niño ni joven o adulto o anciano, búsquele a Dios, búsquele temprano, búsquele en el momento en que escucha su mensaje, búsquele en el momento en que recibe su palabra, búsquele en el momento en que Dios le da oídos para oír. Búsquele al oír su voz, no demore. Búsquele mientras tanto tiene vida, porque ese es el momento en el que Dios quiere que usted le busque. Y el Señor no rechaza a nadie que viene a Cristo para ser salvo. Leemos una vez más la pregunta y la respuesta juntos. ¿Qué exige Dios de nosotros para que podamos escapar de su ira y maldición que nos corresponde por el pecado? Para que escapemos de la ira y la maldición de Dios que nos corresponde por el pecado, Dios exige de nosotros fe en Jesucristo y arrepentimiento para vida, con el uso diligente de los
medios externos por los cuales Cristo nos comunica, es decir, nos imparte los beneficios de la redención.